Desde hace un tiempo iniciamos esta serie titulada Derrotando los gigantes de nuestra vida. Ciertamente que los gigantes son complicados, meten mucho miedo y me temo que los gigantes le siguen ganando la batalla a muchas personas. Confío que los que han visto esta serie les haya ayudado a hacer decisiones correctas, a cambiar de actitudes, a mejorar la calidad de su vida haciendo cosas que antes no se hacían. Sin embargo, me temo que tantas veces, como dijo John Owen, uno de los grandes pensadores de allá de la Inglaterra, de los puritanos, él dijo, muchas veces los cristianos son como un colador. Si uno los mete en una olla con agua, maravilloso, pero los sacás y no queda nada. Y hacía referencia con esta metáfora a que muchos creyentes, mientras están en los bancos de la iglesia, son una maravilla, pero durante la semana parece que no han aprendido nada ni nada les ha quedado. Bueno, yo confío que usted no pertenezca a ese grupo, sino que más bien, aprovechando los recursos que hemos compartido, estén triunfando sobre los gigantes de la depresión, del enojo, la ansiedad, los resentimientos, las heridas, que haya aprendido a perdonar, a vivir de otra manera como la Biblia nos enseña. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Confío que sea usted el que está venciendo sobre los gigantes y no los gigantes que se lo estén comiendo crudo. Siempre mi anhelo y mi confianza es que si la palabra de Dios se instala allí en el corazón, nos va a ayudar a vivir vidas radiantes y transformadas por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, hoy mi deseo es compartir el secreto del contentamiento, porque hasta aquí hemos visto a los gigantes y hoy quiero llevarlos a ver al que nos da el poder para vencerles, nuestro bendito Señor. Y los invito a mirar en estos momentos uno de los párrafos más hermosos que encuentro en la Biblia, en Filipenses capítulo 4. Filipenses es una carta preciosa donde el apóstol vuelca una cantidad de consejos de cómo vivir la vida cristiana de una manera sobrenatural, que realmente es hermoso. Confío que posiblemente después que termine esta serie voy a hacer una exposición de toda la carta de Filipenses, porque está cargada, parece un campo de diamantes esa carta. Y hoy los llevo a ver uno de esos diamantes brillantes en el capítulo 4, donde Pablo nos va a enseñar que ustedes en esta vida podemos ser más que vencedores y vivir felices, independientes de las circunstancias, no importa cuántos gigantes se nos vengan encima. Así que si tienen sus Biblias, vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el versículo 8. ¿Les parece bien? Gracias. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, honesto, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, enfoquen el telescopio en esto, piensen. Si quieren saber lo que es un líder, vean este versículo. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual estaban ansiosos de hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Marque ese versículo.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces el secreto de la victoria en este versículo 13 tan glorioso: todo lo puedo en Cristo, que continuamente me inyecta su poder, su vitalidad, su fortaleza. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a suponer por un instante que Santa Claus, Papá Noel, el Niño Dios existiera. Y se acercara a su vida y le dijera: pídeme lo que quieras y yo te lo hago. Te lo concedo, te lo doy, te lo entrego. Me imagino que usted empezaría enseguida a hacer una lista de todas aquellas cosas que usted considera que lo harían feliz, que si las tuviera sería la persona más feliz del mundo. Me imagino que le pediría una mansión, un palacio con todas las comodidades. Le pediría el mejor carro que hay en el mundo, tener un yate de 2 millones, de 100 millones de dólares, no sé, un avión privado, un chef que le cocine todos los días los mejores manjares que pueda haber en la tierra, y tener el mejor celular, el mejor televisor, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sin embargo, la pregunta nos queda: ¿cuántas personas han llegado a tener todo lo que nosotros hubiésemos querido recibir y sin embargo han sido felices? ¿Es la vida solamente cuestión de cosas materiales? Es todo cuestión de dinero, dinero, dinero. Hoy encontramos al apóstol Pablo, que posiblemente es el cristiano más brillante que ha habido en la historia de la iglesia, que nos va a compartir acá el secreto del contentamiento. Y es algo tan distinto a todo lo que el mundo ofrece que uno se queda asombrado y dice: ¿será posible que esto sea algo que yo puedo tener? Y quiero decir de entrada que sí es posible, si lo anhelamos y aprendemos a hacer las cosas como Dios nos enseña a lo largo de toda su palabra. Vamos a la primera transparencia y quisiera enfatizar para ustedes la riqueza del versículo 11, porque es el versículo clave para nuestro estudio de esta tarde. Allí puse 3 traducciones para darles una idea de que el original es como una lata que contiene una cantidad de alimento que es muy difícil en una sola traducción verter todo lo que nos ofrece. Por eso encuentran que, por ejemplo, la versión del 60 nos dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. La Nueva Versión Internacional dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y la Nueva Versión Latinoamericana, o la Biblia de las Américas, como se llamó en el pasado, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bueno, acá hay una afirmación que realmente es muy notable. ¿Cuántas personas conocen ustedes que pueden decir: soy feliz, no matter what, independientemente de todas las cosas que me puedan suceder? Sea abundancia, sea escasez, sean vientos en contra, vientos a favor, soy una persona feliz, soy una persona contenta. Alguien va a decir: pero es posible lograr eso. El apóstol nos dice
que él lo alcanzó. Y es entonces que uno tiene que hacerse la pregunta, ¿pero quién será este marciano? ¿Quién es este hombre? Seguro que debe ser alguno que veo en Beverly Hills, acolchonado por millones de dólares. Mis hermanos, en la próxima transparencia quiero mencionar quién es el autor de esta afirmación notable. Y allí está la orden que Dios le da a Ananías a los pocos días que el apóstol Pablo fue alcanzado por el Señor en el camino a Damasco. Pablo está en Damasco, está ciego, la luz de Cristo lo ha cegado. Y Dios le dice a Ananías, Ananías, anda, bendecilo, va a recibir el Espíritu Santo y le vas a devolver la vista. Y entonces el Señor profetiza algo que no sé si ustedes y yo hubiésemos querido el trabajo, si nos dicen esto de entrada. Porque allí dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamado que Dios le hacía a Pablo era una misión gloriosa. Habría de tener momentos de mucho gozo y alegría, viendo la mano de Dios hacer milagros portentosos. Pero también tendría que experimentar en carne propia lo que es la adversidad de hombres malos como un día fue Saulo de Tarso. Y por eso le advierte de entrada, él tiene que saber que en mi servicio le va a tocar padecer. Y si quieren saber cuánto le tocó padecer al apóstol Pablo, y sin embargo nos hace la afirmación que nos hace en 4:11, yo he aprendido a estar contento. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Vean la próxima transparencia. Cuando escribe a los creyentes en Corinto, les cuenta de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. En el desierto. En el mar. Entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Me pregunto, si Cristo le llamara a usted a vivir una vida como esta, ¿acepta el desafío? Ah, mis amados, qué bajo que está el discipulado cristiano en esta época donde todo es livianito y todo es espuma. Muchas veces me pregunto cuántos discípulos tiene Jesucristo en la congregación promedio. Y me imagino que es una minoría muy pequeña. Los creyentes colador abundan y ante la menor dificultad se desalientan y abandonan. Y me pone triste al pensar que tanta gente, debido a la bendición de Dios, que ahora hay tantas iglesias cristianas, tienen un problema acá y se pasan a la otra, en lugar de resolver los problemas bíblicamente, como el Señor nos enseñó. Y de esa manera se llevan las ataduras y las maldiciones y nunca pueden progresar. El apóstol Pablo era un ejemplo de determinación, de valentía, de sacrificio, de humildad, y aprendió, nos dice, a vivir feliz, y vean ustedes las cosas que le tocó vivir. No sé cómo hubiera reaccionado yo, no sé si salía vivo después que me encajen 39 azotes en la espalda. 5 veces lo vivió el apóstol, y eso no le pudo detener en la misión que Dios le había concedido. En la próxima transparencia me gustaría llamar vuestra atención al momento en que fue escrita esta carta, en que Pablo hace esta afirmación tan notable. ¿Está sentado en un hotel de 5 estrellas? Bueno, ustedes saben.
Cuando leemos el final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo es detenido en Jerusalén y su viaje hasta Roma ocupa los últimos capítulos del libro. Y en el último capítulo le encontramos que está en la ciudad de Roma. Allí está esperando comparecer delante del emperador romano Nerón. Ha sido falsamente acusado por los judíos y por lo tanto se vio necesidad de apelar al máximo tribunal. En estos momentos está detenido. Le permitieron alquilar una casa, pero imagínense que está encadenado a un soldado las 24 horas del día. Y bueno, ¿qué hubiera hecho usted en esa circunstancia? ¿Qué carta hubiera escrito? Pablo escribe Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y la carta que nos ocupa, Filipenses, es la carta del gozo cristiano, donde Pablo nos recuerda: regocíjense, gócense, y la paz de Dios y el Dios de paz. Y uno dice: Pablo, qué notable que eres. Y entonces uno dice: Pablo, enséñame a mí también a vivir como tú aprendiste a vivir. Ahora, déjenme mencionar qué es lo que Pablo aprendió. Vamos a la próxima transparencia. Porque en esa afirmación del versículo 11 nos dice: en todo he aprendido a estar contento. Déjenme decir entonces qué significa esa palabra contento, contentamiento. Y lo primero que tenemos que afirmar es lo que no significa. Que la alegría cristiana, el gozo cristiano, no es ni pasividad, ni resignación, ni suprimir las emociones. ¿Qué quiero decir? Tristemente, muchos cristianos no han entendido lo que Pablo está hablando. Y la conclusión ha sido que muchos dicen: la religión es el opio de los pueblos, y con razón, porque en ciertos sectores se ha enseñado: resignate a tu suerte. Naciste pobre, vas a ser pobre toda tu vida. Naciste en un hogar sin educación, vas a ser sin educación toda su vida. Mis hermanos, eso no es cristianismo. Cuando Dios toma una persona, la cambia totalmente. Al punto tal que ustedes saben que cuando llamó a los apóstoles, a todos les cambió el nombre. Y lo mismo quiere hacer con usted. El contentamiento cristiano no significa: bueno, aguantátela, mala suerte, resignate. No. Pablo nos enseñaba a estar contentos, pero también a mejorar nuestras circunstancias. A los creyentes les dices: naciste esclavo. Si puedes librarte, inténtalo. Nada de quedarnos como estamos. Por lo tanto, aquí no hay ni pasividad, ni me cayó del cielo como un regalo, un paquete. Vamos entonces a lo que la palabra contentamiento sí significa en forma positiva. Quiere decir: soy independiente de las circunstancias externas para ser feliz. Mi felicidad no depende de que si tengo plata o estoy sin plata, que si vivo en un penthouse o si vivo en una choza. Significa satisfacción, plenitud. Y creo que el mejor ejemplo que podemos dar de lo que Pablo quiere decir con contentamiento es algo que al siglo XX materialista, siglo XX, XXI será mejor. Enamorado del sueño americano y de la afluencia económica, lo que voy a decir no tiene menor sentido. Pero ustedes recuerdan que justamente Pablo le está escribiendo esta carta a los filipenses. Y la historia era que un día a él, por liberar a una chica de un demonio, lo tiraron a la cárcel, le encajaron los azotes en la espalda y lo dejaron a morir en un calabozo inmundo.
Y nos cuenta el relato que a la medianoche él y Silas se pusieron a cantar. ¿Cuánto le dolerían las heridas? ¿Cuán oscuro sería el calabozo y lo inmundo que sería esa prisión? Y sin embargo, ahí está Pablo cantando alabanzas al Señor. ¿Y quién puede sorprenderse entonces que va a caer un tremendo terremoto que va a ser el nacimiento espiritual del carcelero y un paso en la formación de la iglesia en Filipos? Sí, mis hermanos, Pablo no hablaba por hablar, él hablaba de las cosas que vivía. Y nos dice, he aprendido a estar contento. Y por eso nos va a decir, sé vivir en necesidad, sé vivir en abundancia. Por todo y en todo momento he sido enseñado. Qué lindo. ¿Cuántas personas pueden decir eso en el mundo en la actualidad? Solamente una minoría. ¿Es posible? Yo confío que usted pertenezca a ese club exclusivo, porque es un grupo de gente bienaventurada que ha alcanzado el máximo nivel en la vida cristiana. Es entonces que Pablo nos dice, en todo he aprendido a contentarme, a estar satisfecho. Y uno dice, pero Pablo, entonces, ¿cómo llegaste? ¿Cómo alcanzaste esta condición? Y aquí yo encuentro la belleza de lo que son las Escrituras y el corazón de Pablo. Qué humilde el apóstol, qué sincero, qué transparente, porque nos dice en esta afirmación, pues he aprendido. Marquen ese verbo. Yo llevo muchos años en la vida de la iglesia, toda mi vida, y créanme que no sé cómo no he salido ateo, digo tantas veces, porque hay muchos predicadores que hacen daño cuando suben a la plataforma, se los garantizo. Hay predicadores que siempre parece que caminan allá en las nubes, que ellos están todo el día en la cumbre del Everest, que nacieron sabiendo que son hermanos del arcángel Gabriel, que te reprochan a ti y te echan en cara todo lo malo que eres cuando ellos son tan excelentes. Pero esa no es la actitud del apóstol Pablo. A diferencia de muchos predicadores que son tan exquisitos, excelsos y perfectos, el apóstol tiene la humildad de confesarnos que él aprendió a contentarse. Él no nació contento, fue un proceso. Por eso, si notan el verbo, es tiempo presente continuo. Quiere decir que desde que aceptó a Cristo, tuvo que hacer un cambio en su orientación y que tantas cosas que antes tenía, nos dice en esta carta, las tuvo que considerar como basura para ganar a Cristo. Y me imagino que Pablo, perteneciendo a la aristocracia judía, tiene que haber nacido en un hogar con mucho de esto, y si tuvo las oportunidades de educarse en la Universidad de Tarso, tiene que haber sido un hombre que tenía un estándar de vida elevadísimo. Sin embargo, todo lo sacrificó por el Señor y ahora nos dice que su felicidad no depende de ninguna de esas cosas materiales. Y entonces la pregunta que uno se hace es, Pablo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo aprendiste a contentarte, a vivir independiente, a estar satisfecho cuando tenés mucho y cuando tenés poco? Y quiero sugerir 4 respuestas aquí. La primera, al igual que nosotros, Pablo fue instruido por las Escrituras. Pablo era un judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Cuando ustedes y yo leemos las cartas que escribió, notamos que tenía un conocimiento profundo de la ley, de los profetas y los escritos.
y que evidentemente como buen judío rabino que era, un erudito, debe haber memorizado largos párrafos del Antiguo Testamento. Y es entonces que Pablo, versado en las Escrituras, tiene que haber conocido de la grandeza de Dios, del plan. Y una vez que Cristo se apareció a él y vivió esos 3 años en Arabia de reenfoque, de recambio del modo de pensar, estoy seguro que Pablo debe haber tenido a la mano algunas buenas copias del Antiguo Testamento. Y a través de la meditación de la Biblia es que comenzó a ser la persona que vemos en este escrito. La importancia de esto nunca será suficiente. Lo he enfatizado cada vez que predicamos en nuestra iglesia y lo voy a volver a decir una vez más. Todo comienza con la mente y para la transformación de la mente el instrumento número 1 es la palabra de Dios. Pero también creo que al igual que nosotros, Pablo tuvo que aprender a través de las experiencias de su vida. Vean lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 12. Allí Pablo está hablando de una iglesia rebelde, a una iglesia que comenzó a ser infiltrada por doctrinas falsas y ahora le está dando las espaldas y Pablo los está tratando de ganar y les dicen, ustedes piensan que yo soy nadie, ¿no es cierto? Bueno, permítanme decirles que Dios a mí me arrebató al tercer cielo. ¿Qué tal? ¿Alguno por acá que haya experimentado lo mismo? Y sin embargo nos dice, por tanto, para que no me exalte, el Señor me permitió un aguijón en la carne. Y yo le pedí que me lo saque, pero el Señor me dijo, no, aguantate ahí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo nos recuerda, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, Pablo, que eres distinto a todo lo que se predica en la televisión contemporánea. Oh, my goodness, qué diferente que eres. Tú te glorías en las adversidades y en los sufrimientos. ¡Qué cosa más increíble! Bueno, ahí lo tienen, hermanos. En el día de hoy, en tantos lugares se predica un evangelio falso de promesas que no existen. Y sin embargo, Dios está preocupado en conformarte a ti y a mí a la imagen de Cristo. Y justamente son los momentos de adversidad los que purifican el oro para sacarnos todas las escorias y producir las cualidades de vida que nos hacen semejante al Señor. Por lo tanto, Pablo, en lugar de ver las adversidades y las pruebas y las cosas que le tocó vivir como algo negativo, las veía como el medio en el cual el Señor había permitido para su desarrollo y crecimiento espiritual. Pero tenemos que agregar también que estoy seguro que Pablo alcanzó este estado de felicidad independiente de las circunstancias por aprender a usar el razonamiento como debe ser usado. Esto no nos debe sorprender. Lo acabamos de leer hace un instante al hacer la lectura bíblica. A propósito, quise incluir los versículos 8 y 9, porque aquí Pablo le dice a los creyentes, pongan la mente en todas las cosas que son puras, buenas, nobles, de buen nombre. Mis hermanos, a ustedes que son eruditos en Biblia, les hago el desafío. Busque en Filipenses si el apóstol menciona al diablo. No lo menciona. Busque si menciona al Espíritu Santo. No lo menciona. En el día de hoy hay muchos creyentes que han caído en la falsa lógica de creer que en algún momento, si andás de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de conferencia en seminario, de seminario en congreso,
te va a caer un paquetazo del cielo y en un instante vas a ser el hermano gemelo del arcángel Gabriel. Bueno, miren hermanos, es hora de que seamos un poquito menos infantiles y más maduros. Estoy convencido de que el Señor tiene para su pueblo momentos de refrigerio espiritual, cuando Él en un momento lanza una bendición tremenda y cambia un país entero. El Señor lo ha hecho y lo puede volver a hacer, y en estos días nosotros estamos orando por un avivamiento que sería una visitación poderosísima que cambie el curso de la historia y cambie la dirección en donde vamos con el Titanic. Sin embargo, si yo creyera que la vida cristiana es todo cuestión del cielo me cae el paquetazo, entonces ¿dónde está la transformación a la imagen de Cristo? Seríamos títeres, marionetas, gente pasiva. Pablo no reconocía nada de eso. Por eso les dice, aprendan a pensar, aprendan a usar el coco, como diría Aristóteles. Aprendan a usar esa mente que Dios le ha dado. Uno de estos días estábamos meditando los domingos en el párrafo aquel donde el Señor calma la tempestad y luego que la calma le dice a los discípulos, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Cómo no la aplicaron en este momento? Se les desvaneció. ¿Qué les pasó? ¿Cómo es que no tienen fe? Y mis amados, creo que en este caso el apóstol nos está enseñando de que él aprendió a usar su mente y a valorar las promesas de Cristo, y entendiendo el plan de Dios y sus propósitos, me imagino que más de una vez, al naufragar, al ser azotado, al vivir las cosas que vivió, tiene que haber razonado de esta manera. Primero, no hay nada más importante en la vida que el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es vida eterna, de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Segundo, Jesucristo ha pasado a ser mi Padre Celestial y Él se preocupa de mí en todas las dimensiones. Él me recuerda que hasta los cabellos de mi cabeza están contados, por lo tanto, ¿de qué me tengo que preocupar yo? Tercero, Dios está en un proceso de transformación, de hacerme parecido. Me da miedo decir igual a su Hijo porque parece que es muy alta la cosa, pero sin embargo, eso es lo que nos dice Romanos, capítulo 8, que Dios está trabajando para moldearnos a la imagen de Cristo, para que en nuestras actitudes, acciones, palabras, reflejemos la presencia, el poder y la gloria de Dios. Por lo tanto, me imagino que Pablo más de una vez debe haber pensado, sus pensamientos no son mis pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de mi Señor más altos que los míos. Y aunque por momentos hay cosas que no logro entender, con todo, sé que Dios es demasiado grande para cometer un error o para que hacer algo conmigo que me dañe. Me imagino que debe haber agregado, mi gozo más grande es estar en el centro de la voluntad de Dios y ser útil en su servicio. Y si las cosas que me pasan a mí resultan en el crecimiento del reino, bendito sea el nombre de Dios. En el día de hoy hay toda una escuela dentro de las corrientes cristianas que enfatiza no usar la mente. A mí me gustan las emociones, es lindo sentirse bien, pero cuánta gente los veo yendo a conciertos a tener una descarga emocional y otra vez volvemos a lo que decía antes. Hoy uno pasa por los cultos y ve esto y el otro y lo otro y lo otro, pero cristianos colador, que el domingo parecen estar en la cumbre del Everest y de lunes a sábado viven en el fondo del valle. Mis hermanos, Pablo no llegó a ser lo que fue por ser pasivo, por ser descuidado, por no usar su mente. Conocía las Escrituras y las usó como el arma que son.
Llegó a conocer a Jesús y a través de la perspectiva del Señor y su servicio es que aprendió a evaluar todas las circunstancias de su vida. Tercero, aprendió a utilizar su mente para bien. Por eso, cuando comencé la meditación en la enseñanza en esta tarde, les pregunté, ¿este estudio de la serie de los gigantes le ayudó a usted? ¿Aprendió algo? ¿Internalizó algo? ¿O otra vez el colador? Hay hermanos que se sientan por siglos en los bancos de la iglesia y no avanzan un milímetro. Me hacen acordar a aquel hermano que se jactaba de tener 40 años de vida cristiana y el pastor lo corrigió diciendo, disculpe hermano, usted no tiene 40 años de cristianismo, usted tiene un año de cristiano repetido 40 veces. Guarda, hay un peligro ahí. Confío que ese no sea su caso. Está creciendo en el Señor, está avanzando. Y el cuarto paso por el cual Pablo alcanzó el contentamiento y a vivir independientemente de todo lo que las circunstancias de la vida le pudieran tirar en el camino, encontramos que fue el poder vivificador de Cristo, tal como lo cuenta en el versículo 13, la clave final de todo lo que había en su vida. Ahora aquí llegamos a otra de las grandes frases que es tan difícil de traducir. Nuestra versión del 60 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mayoría de las versiones han traducido así. Pero quiero decirles que vale la pena analizar este versículo. Porque aquí Pablo nos cuenta la solución final. Que en última instancia, si tenemos a Cristo en la vida, las posibilidades más grandes son nuestras. Pero guarda. ¿Cuál es la advertencia que nos quiere dar, pastor? Esta. Este es el versículo sobre el cual he escuchado la mayor cantidad de malas interpretaciones y herejías. Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Marque la palabra todo. ¿Qué quiso decir con todo? Bueno, yo he escuchado muchos predicadores que dan a entender que si yo tengo a Cristo, ya lo puedo todito. Y dan la impresión como que el cristiano es Spider-Man, Superman, que maneja el automóvil, el batimóvil era el de Batman y Robin. Mis hermanos, Dios no te llamó a eso a ti. Si tú todo lo puedes en Cristo, subite a un edificio de 50 pisos y tirate al vacío a ver cómo salís, Spider. Ahí vas a encontrar que Pablo no está hablando de esas cosas. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, está mirando a lo que nos acaba de decir. Que cuando las circunstancias de la vida traen adversidad o traen prosperidad, él puede vivir contento independientemente de todas las cosas que le pasan, porque todo eso lo puede hacer en Cristo que le fortalece. Ojo, si escucha algún predicador que dice, toda, aléjese de ese hombre, es un vendehumo. Ustedes y yo, en la medida que tenemos fe en el Señor, vamos a poder vivir como Pablo vivió, aprendiendo a contentarnos, y vamos a pasar por las pruebas victoriosos, derrotando a los gigantes que se oponen a nuestra felicidad. No me cabe la menor duda. Ahora, noten bien lo que quiere decir este versículo, porque otra vez tenemos el problema de las traducciones. Se los dije antes y lo vuelvo a reiterar. Creo que tendríamos que traducir como vimos en la pantalla, todo lo puedo en Cristo que continúa inyectándome su poder vivificador. Es como que Pablo se había enchufado a una fuente de electricidad que movía los motores. Y realmente sí es.
Porque el bendito Espíritu de Dios ha venido para darnos victoria sobre las huestes infernales, sobre las circunstancias de la vida, sobre el pecado, las tentaciones. Cristo no vino a nuestra vida para dejarnos en el chiquero derrotados. Nos saca y nos hace hijos y nos coloca en una posición exaltada. Ustedes y yo tenemos que aprender, sí. Como Pablo nos dice, el secreto del contentamiento. Por eso uno podría citar párrafos de Pablo hasta el cansancio, donde nos muestra cómo él, siendo un hombre limitado por el poder de Cristo, cambió la historia de las naciones. Una de las frases más lindas la encuentro en 2 Corintios 4, cuando dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, my. ¡Qué declaración, querido! En el día de hoy, debido a la abundancia que hay aquí en Estados Unidos y en los países contemporáneos, donde tenemos todas las comodidades habidas y por haber y que podemos vivir tan bien en este mundo, creo que la iglesia se ha hecho una iglesia de este mundo, no tanto del mundo venidero. Hacía 500 años, posiblemente, como la gente no tenía expectativa de vida y no había medicina y no había lo otro, todos pensaban en el cielo. Ahora nadie piensa en el cielo. Es raro escuchar a un pastor que predique sobre el cielo. ¿Quién quiere ir teniendo las cosas tan bien? Si seguimos así, hasta el Señor va a dejar el cielo para venir a vivir con nosotros. Mis hermanos, Pablo sabía que si alguien cree que en esta vida solamente vamos a tener una alfombra voladora que nos lleva, como en el caso de las 1001 noches, por sobre los problemas, no. Ustedes y yo vamos a tener que caminar este camino angosto que lleva a la vida eterna y vamos a tener una lucha hasta el último minuto de nuestra vida. Sin embargo, si tenemos a Cristo en nuestra vida, bendito sea su nombre, podemos triunfar sobre los gigantes, podemos triunfar sobre las circunstancias del diario vivir y poder decir con el apóstol, en todo he aprendido a contentarme. Sé tener necesidad, sé tener, por todo he sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacer esa afirmación. Hemos descubierto el poder de Jesucristo, de que Él no solamente vino para llevarnos al cielo, para hacernos vencedores también, antes de la eternidad. Es por eso que quiero dejarles 3 desafíos contemporáneos. Primero, vivir vidas caracterizadas por el contentamiento es una posibilidad al alcance de todos los cristianos. No se olvide, Pablo no está hablando de una versión de lujo del cristianismo para solamente unos pocos elegidos que tienen la sabiduría. No, esto es para todos. Es para usted, es para mí, gracias Señor, que somos gente común, corriente, y que tenemos limitaciones humanas y tenemos la vieja naturaleza adentro y que tenemos que aprender. Y quiero decirles que de la misma manera que Pablo aprendió, ustedes y yo también podemos aprender. Por eso, cada vez que yo vengo a dar estos temas, lo hago con la anticipación gozosa de que no sé si todos, pero muchos la van a agarrar. Y van a empezar a vivir diferente, y van a empezar a trepar, y van a ser cada vez más parecidos al Señor. Esa es mi oración para usted. La vida de la cual Pablo hablaba, lleno de contentamiento, independientemente de las circunstancias, es una posibilidad para usted. No viva amargado. No deje que los gigantes le roben el gozo. Viva a la altura de sus privilegios como hijo de Dios. Segundo,
Es bueno estar contento con lo que tenemos, nunca con lo que somos. ¿Qué quiero decir? El escritor de la carta a los hebreos, ¿qué dije? Los hebreos, nos dice que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque el Señor nos ha dicho: yo soy tu proveedor, por lo tanto, no me voy a preocupar por lo que me puedan hacer los hombres. Marque. Yo creo que podemos en esta vida, como dije anteriormente, aprender a estar contentos y al mismo tiempo no quedarnos pasivamente diciendo: bueno, nací pobre, si sos albañil, trata de estudiar para llegar a ser arquitecto, no te quedes en el último escalón de la pirámide. Sos soldado raso, bueno, trata de llegar a ser general, por favor. Eres enfermero, trata de llegar a ser médico. Ahora, yo puedo estar contento a medida que voy trepando en esa escala, pero hay algo en lo que nunca tenemos que estar contentos y es en lo que he logrado. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Creo que la vida ha sido diseñada para hacer una conquista. He tratado de no ser tan exigente con las personas a quienes sirvo, porque ellos son dueños de su mundo y mientras yo puedo alentarles, no les puedo transformar. Esa es la obra del Espíritu Santo y no me corresponde a mí. Pero sí yo puedo estar muy disconforme conmigo mismo y decir: Jorge, hasta aquí llegaste, pero podés dar mucho más. No te quedes ahí, seguí creciendo. Creo que esa es la lección que saco de la vida de Pablo. Él nunca se conformó con lo que tenía. Luchó hasta el último momento. En estos días está saliendo al aire la serie de liderazgo en tiempos peligrosos, un estudio de 2 Timoteo 4. Y allí encuentro que Pablo, en los últimos días de su vida, cuando sabía que no iba a salir con vida de la prisión, le dice a Timoteo: tráeme los libros, tráeme los libros. No estoy acabado. Mientras tenga un día de vida voy a seguir creciendo en el Señor. Y uno dice: excelente ejemplo, Pablo, muchas gracias. Confío que todos podamos decir amén y amén. Y lo último que quiero decir es: el Cristo que le dio el poder a Pablo para lograrlo es el mismo que está en nosotros en el día de hoy. ¿Cuán cierto? A veces creo que los cristianos nos olvidamos de quién ha entrado a nuestro corazón desde el día que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, el Dios creador del universo es quien se ha dignado a nacer en el establo de tu corazón. De la misma manera que un día nació en Belén, en un lugar muy pobre, Él también nació un día en mi corazón, que es más o menos un establo sucio y maloliente como el que le tocó en Belén. Y desde allí el Señor va comenzando la obra que te toma a ti y a mí y nos transforma a la imagen del Señor. De tal manera que mientras estamos en la vida nos apedrean de todos lados. Pero el día que nos vamos, finalmente, la gente dice: che, pero había sido bueno este. Mira vos, en algunas cosas se parecía a Jesús. Si eso pueden decir de ustedes y de mí, hemos logrado una victoria gigantesca. Ahora déjenme volver al comienzo. Porque yo comencé haciéndole la pregunta: si Santa Claus existiera y te dice, dame una lista de todas las cosas que querés para ser feliz, ¿qué le daría a usted? ¿Cuál sería esa lista? ¿Cuántos ítems habría en esa lista? Quiero traer a la mente de ustedes, posiblemente la generación joven nunca escuchó este nombre, y quiero que sirva como una ilustración para comparar lo que fue su vida con la experiencia de la cual nos habla el apóstol Pablo. Vamos a la próxima transparencia y allí van a encontrar 3 fotos. Allí tienen la tapa de la revista Time,
la foto de un avión y la tapa de un libro llamado Imperio. Y esto tiene que ver con la vida del hombre que fue hasta el año 76 cuando murió posiblemente el hombre más rico del universo. Se llamaba Howard Hughes. Su vida es imposible contarlo todo en este momento, pero este muchacho, nacido acá en Estados Unidos, creció, llegó a ser productor de películas, era un brillante ingeniero aeronáutico, piloto. En la Segunda Guerra Mundial diseñó ese monstruo de avión que es el más grande que se ha construido en la historia, excepto que ahora no sé, hay uno que parece que lo superó. Pero ahí tienen al Spruce Goose, que estuvo aquí por muchos años, parado en Long Beach. Y este hombre llegó a ser multimillonario. Por eso el libro que ven a la izquierda de su pantalla, o a su derecha, qué sé yo, Imperio, nos habla de la leyenda, la vida y la demencia de Howard Hughes. Bueno, lo triste es que Howard Hughes acumuló mucho dinero, muchísimo dinero. Al punto tal que llegó a tener compañías y propiedades en todo el mundo. Sin embargo, el dinero no le pudo comprar la felicidad que ofrece. Y a medida que fueron pasando los años, comenzó a entrar en un estilo de vida destructivo. Él, por ejemplo, compró hoteles carísimos en Vancouver, Canadá, en Acapulco, en el Caribe, aquí y allá. Entonces, con su jet privado iba de un hotel al otro y del otro al otro. Llegaba al hotel, nadie lo podía ver. Los 2 pisos de arriba quedaban reservados exclusivamente para él. Había un elevator, un ascensor que nadie tocaba, era de su uso exclusivo. Y sin embargo, Howard Hughes fue desmejorando en su salud mental. Siempre recuerdo el testimonio de un hermano creyente en México, que era el chef en el hotel donde él era el dueño, y contaba haber subido a servirle la comida y que ahí estaba con grandes pantallas mirando pornografía. Y bueno, le llegó el día que iba a tener que partir de este mundo. La próxima transparencia nos recuerda que llegó el día que lo tenían que llevar en brazos, de tan senil que estaba, aunque murió a los 70 años. Y la última tapa de Time hace la pregunta: ¿a dónde van a ir a parar todos los billones? Marque que dice B, no millones, billones. Empezó la lotería. Y uno dice, murió en su jet privado. Lo llevaban de Acapulco a Houston para ser atendido y una insuficiencia renal lo liquidó. Y uno tiene ahí al hombre que encarna los valores de esta sociedad materialista en la que vivimos, donde todo se mide por dinero y el estatus, y ustedes saben, tanto tienes, tanto vales. Pero ¿ha podido el dinero comprarle la tranquilidad de conciencia a los hispanos que han llegado a este país? ¿Los ha hecho mejor personas? ¿Les ha dado hogares más felices? Norteamérica les ha dado todo lo que no tenían. Ahora tienen comida en la mesa, abrigo, buena casa, carro del año. ¿Son mejores personas? Es inútil hacer esa pregunta. Fuera de Jesucristo no hay nadie que nos pueda dar el secreto del contentamiento. Por eso, al cerrar esta serie sobre derrotando a los gigantes, quiero recordarles que los gigantes nos van a comer crudos, a menos que podamos decir con el apóstol Pablo, vamos a la última transparencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si esa presencia de Cristo en mi vida no es una realidad, por más que tenga lo que tuvo Howard Hughes, voy a terminar en bancarrota. Es por eso que en este día los invito a que si usted está fuera del reino,
entregue su vida a Jesús, le haga el Señor de su vida y deje de buscar en fuentes que no contienen agua, el agua de la vida, sino que se entregue completamente al Señor, porque Él tiene un propósito mucho más elevado para usted que todo lo que el dinero le puede llegar a ofrecer. Usted tiene sed de eternidad, usted tiene sed de propósito, usted tiene sed de Dios. Busque al Señor con corazón sincero. Acéptelo en su vida y deje que Él le guíe, al igual que hizo con Pablo. Y para ustedes, mis hermanos amados, la palabra de aliento. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo Pablo, y por la gracia de Dios, ustedes y yo también lo podemos llegar a decir. Yo puedo decir que creo haberlo alcanzado, que no soy perfecto, que la lucha continúa, que hay momentos que parece que voy bien, ustedes saben. Pero creo que si hacemos las cosas bien y aprendemos del secreto de Pablo, de todo lo que he compartido, ustedes también vamos a poder decir, en todo y por todo estoy aprendido, enseñado. He aprendido a contentarme, no importa. Y va a llegar el día que te puede caer la falta de trabajo, la enfermedad, todo junto. Y sin embargo, uno mantenerse feliz porque está en las manos de Dios. Y por lo tanto, en este día, al cerrar esta serie, les recomiendo, si te ha sido de bendición, ¿por qué no la recomiendas a hermanos tuyos que tal vez están viviendo derrotados, sin alegría y sin el gozo de Jesús? A vida de abundancia nos llamó el Señor. Y en esta hora, en esta tarde, al despedir esta serie, mi único deseo para ustedes es que lo que Pablo vivió sea tu experiencia también. Y como tantas veces he dicho, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor les bendiga. Gracias por vuestra atención. Y vamos al próximo estudio en la semana que viene. Si el Señor nos da gracia, nos volvemos a encontrar. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos enseña el camino en este mundo tan oscuro. Y Señor, hay esperanza para todos, y de lo que Pablo vivió nosotros también podemos aprender y vivir como Él. Gracias. Las posibilidades están al alcance de la mano. Bendice a tu pueblo que me está mirando, bendice a tu pueblo que ha escuchado tu voz y bendice a todos sin distinción. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te alabamos y te bendecimos en esta hora por los méritos, la obra, la persona, el poder de nuestro Señor resucitado, y gracias por tu palabra inerrante, infalible, inspirada, que nos conduce de la mejor manera, de la manera victoriosa y triunfante, sobre todos los gigantes a lo largo del camino de la vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús, a quien sea gloria por siempre jamás. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.